Barcelona, otoño. El aire olía a humedad y a tinta vieja. En la ventana del despacho de Pilar Eyre, las luces del Passeig de Gràcia se reflejaban como hilos dorados sobre el cristal. La periodista repasaba un artículo sobre la soledad de las celebridades, pero su mente estaba lejos de las palabras. Algo había escuchado aquella mañana, una frase que se le había clavado como una astilla en la memoria. Isabel nunca fue quien todos creen. La frase venía de una fuente anónima, alguien que había trabajado durante años en las sombras de la alta sociedad madrileña. Pilar conocía ese tono de voz, la mezcla entre miedo y deseo de contar la verdad. Había oído muchos rumores sobre Isabel Preisler, la mujer perfecta. La sonrisa impecable, los modales suaves, la elegancia que parecía flotar a su alrededor como un perfume. Pero aquel susurro tenía algo distinto. Encendió una grabadora y, con su voz pausada, murmuró: archivo nuevo. Proyecto, Preisler, fecha, 3 de octubre. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso. No se trataba de escribir un artículo más, era, quizá, abrir una puerta que muchos habían cerrado con llave hace décadas. El teléfono sonó a medianoche. Pilar, una voz masculina, nerviosa. No hables por aquí. Nos vemos mañana en el café comercial, a las 9. Te mostraré algo, pero si lo publicas, no me nombres. La línea se cortó. Pilar se quedó mirando la pantalla vacía. No era la primera vez que alguien la contactaba con promesas de exclusivas, pero el tono de aquel hombre, una mezcla de culpa y urgencia, le provocó un escalofrío. El café comercial de Madrid seguía oliendo a café tostado y recuerdos. Pilar llegó puntual, con su libreta negra bajo el brazo. Se sentó en un rincón discreto y observó. Minutos después, un hombre alto, de cabello gris y mirada cansada, se acercó. ¿Eres tú?, preguntó él, bajando la voz. Depende. Pilar sonrió con cortesía. ¿Tú quién eres? Un fantasma del pasado de Isabel, dijo él, y sacó un sobre amarillento. Aquí dentro hay cartas, escritas hace muchos años. Nadie más las ha visto. Pilar mantuvo la calma. No era el momento de mostrar sorpresa. Tomó el sobre, lo abrió con cuidado, y vio las letras elegantes de una mujer. Reconoció la firma, Isabel. ¿Por qué me las das? Porque alguien tiene que contar la verdad, susurró él. Pero cuidado, no todos quieren que salga a la luz. Salió sin despedirse. Pilar se quedó sola con las cartas, el corazón acelerado. En una de ellas leyó: no sé si algún día podré perdonarme. Todo lo que soy es una ilusión construida sobre una mentira antigua. La tinta estaba desvaída, pero la emoción era palpable. Pilar sintió un nudo en la garganta. ¿Qué podía haber ocultado Isabel Preisler durante tanto tiempo? ¿Una mentira sobre su identidad, su pasado, o algo más profundo? Algo que explicara el brillo en sus ojos cuando hablaba de su juventud en Manila. Esa noche, de regreso en su piso de Barcelona, Pilar colocó las cartas sobre la mesa. A su alrededor, las paredes estaban cubiertas de fotografías, recortes, portadas antiguas. La vida de Isabel Preisler en titulares. La reina del glamour, el encanto eterno de Isabel, el misterio de la perfección. Ahora, por primera vez, Pilar tenía la sensación de que estaba viendo más allá del espejo. Pero el espejo no tardó en responder. Al día siguiente, un mensaje anónimo llegó a su correo electrónico. Deja de buscar, hay secretos que no deben contarse, o alguien saldrá herido. El corazón de Pilar dio un vuelco. Miró a su alrededor, sintiéndose observada. En la calle, un coche negro estaba aparcado frente a su edificio. No se movía. Encendió un cigarrillo, algo que no hacía desde hacía años, y murmuró para sí: ya es tarde para volver atrás. Mientras tanto, en su mansión de Puerta de Hierro, Isabel Preisler se miraba al espejo, ajustando un pendiente de perla. Había aprendido a dominar el arte de la apariencia. Cada gesto, cada palabra medida al milímetro. Pero aquella mañana algo la perturbaba. Su asistente personal le había mencionado que una periodista de Barcelona estaba haciendo demasiadas preguntas. El nombre no tardó en llegarle a los oídos. Pilar Eyre. Otra vez ella, murmuró Isabel, con un tono mezcla de respeto y recelo. Siempre buscando donde nadie debería buscar.
Abrió un cajón secreto y sacó una vieja fotografía. Una joven sonriente en Manila, con un hombre al que abrazaba con ternura. Detrás, una dedicatoria en español y tagalo. Isabel la observó unos segundos y luego la guardó en un sobre de cuero, junto con algo más, una llave pequeña, oxidada. Hay verdades, dijo en voz baja, que no se confiesan ni al espejo. Esa noche, Pilar decidió viajar a Madrid. Las cartas hablaban de un lugar, la casa del almendro, en las afueras, donde algo había sucedido años atrás. No sabía qué buscaba exactamente, pero su instinto periodístico, esa mezcla de intuición y obsesión, le decía que la respuesta estaba allí. Cuando el tren salió de Sants, el paisaje se fundió con sus pensamientos. En el asiento de enfrente, una mujer joven la observaba discretamente. Llevaba gafas oscuras y fingía leer una revista. Pilar lo notó, pero decidió no mostrar inquietud. El silencio del vagón solo se rompía por el traqueteo del tren. En su bolso, las cartas parecían pesar más que el papel. Algo estaba a punto de cambiar. Y Pilar Eyre, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. El tren llegó a Madrid bajo una llovizna fina. Las gotas se deslizaban por el cristal como lágrimas silenciosas. Pilar Eyre bajó del vagón con su bolso de cuero, el mismo que había llevado en decenas de investigaciones, pero esta vez su contenido pesaba más. Las cartas de Isabel, una grabadora, y una sensación de destino inevitable. El taxi la dejó frente a un barrio antiguo en las afueras de la ciudad. Allí, entre muros cubiertos de hiedra, se encontraba la casa del almendro. El portón estaba cerrado con candado, pero la verja de hierro dejaba entrever un jardín descuidado, donde un árbol seco se alzaba como un guardián del tiempo. Pilar respiró hondo y tomó una foto. La dirección coincidía con la de una de las cartas. Aquí todo empezó, y aquí terminará. El aire olía a tierra mojada y a secretos. Mientras tanto, en su mansión de Puerta de Hierro, Isabel Preisler intentaba mantener la calma. Las revistas del corazón seguían llamando, los eventos, las entrevistas. Sonreía ante las cámaras, respondía con cortesía, pero cada flash le dolía como un latigazo. Pilar Eyre ha sido vista en Madrid. Una nueva investigación podría sacudir el mundo del glamour español. Los titulares empezaban a circular, aún sin pruebas. Isabel cerró la revista con fuerza. No lo permitiré, susurró. Llamó a su abogado, un hombre de confianza desde hace más de 20 años. Hay alguien que intenta destruirme, dijo ella, sin rodeos. Quiero saber quién la apoya, quién le da información, todo. El abogado asintió. ¿Y si lo que busca es cierto? Isabel lo miró con frialdad. Entonces más razón para silenciarlo. Esa tarde, Pilar encontró una entrada lateral al jardín. La verja oxidada cedió con un crujido. Caminó entre las hojas secas hasta llegar a la puerta principal. No había señales de vida, salvo el eco de la lluvia. En una ventana rota, una cortina blanca se movía con el viento. Empujó la puerta. El interior olía a madera vieja y recuerdos. Sobre una mesa, una fotografía enmarcada mostraba a una joven sonriente con un vestido de flores. Al dorso, la misma firma que había visto en las cartas, Isabel. De pronto, escuchó un ruido en la planta superior. Pilar levantó la cabeza, el corazón acelerado. ¿Hola?, preguntó. Nadie respondió. Subió despacio las escaleras, con el móvil en la mano como linterna. Al llegar al pasillo, una sombra cruzó al fondo. Pilar dio un paso atrás. La puerta de una habitación estaba entreabierta. Dentro, encontró una caja de madera. Dentro de la caja, una fotografía rasgada a la mitad. En el reverso, una sola palabra. Perdón. El suelo crujió detrás de ella. Pilar se giró, pero no había nadie. Entonces su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Ya te advertí. No sigas. Salió corriendo de la casa, sin mirar atrás. Afuera, el cielo se había vuelto negro. Esa noche, en su habitación de hotel, Pilar grabó sus pensamientos. He estado en la casa del almendro. No sé qué ocurrió allí, pero Isabel Preisler estuvo involucrada. Las cartas hablan de un accidente, de alguien que desapareció, y de culpa. Revisó nuevamente las cartas. Una línea llamó su atención.
El almendro floreció el día que lo perdí. Desde entonces, cada primavera es un recordatorio. ¿A quién había perdido Isabel? ¿Un amor prohibido? ¿Un hijo oculto? La periodista no tenía respuestas, pero la intuición le gritaba que aquel secreto tenía raíces profundas, quizá anteriores a su fama, a su matrimonio con Julio Iglesias, a todo lo que el público conocía. Encendió el televisor. En un canal de noticias del corazón, hablaban de Isabel, como siempre. Pero algo distinto ocurrió. Isabel estaba dando una entrevista en directo. He oído muchos rumores últimamente, decía Isabel, sonriendo ante la cámara. Pero hay quienes confunden la curiosidad con la malicia. Yo no tengo nada que ocultar. Pilar observó la pantalla con una mezcla de asombro y respeto. Isabel seguía siendo una maestra del control. Pero sus ojos no mentían. Había miedo en ellos. Al día siguiente, Pilar recibió un sobre en la recepción del hotel. Sin remitente. Dentro, una hoja mecanografiada con una sola dirección. Cementerio de la Almudena, parcela 47B. Y una nota al pie. Allí encontrarás la verdad. El cementerio de la Almudena era un laberinto de piedra y silencio. Pilar caminó bajo un cielo gris, siguiendo los números de las parcelas. Al llegar al 47B, se detuvo. Ante ella, una lápida sencilla, sin flores, sin fotografía. Solo un nombre. Miguel de Villaverde, 1947 a 1975, no lo reconocía. Pero en la base de la lápida, alguien había dejado un ramo de almendro en flor. Pilar se agachó y notó algo extraño. Una pequeña caja metálica medio enterrada. La sacó y la abrió. Dentro, había una medalla con las iniciales, IP, y una foto antigua. Isabel abrazando a aquel mismo hombre de la tumba. Su corazón se aceleró. El hombre debía haber sido importante para ella. ¿Un amante perdido? ¿Un marido secreto? ¿Un pasado que había preferido borrar? Antes de que pudiera reflexionar más, escuchó pasos detrás. Una voz femenina, suave pero firme, rompió el silencio. No deberías haber venido, Pilar. La periodista se dio la vuelta. Allí estaba Isabel Preisler, vestida de negro, con un paraguas cerrado en la mano. Sus ojos, oscuros, reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Así que tú eres la mujer que quiere escribir mi verdad, dijo Isabel. No quiero destruirte, Isabel, respondió Pilar con calma. Solo quiero entender. Algunas verdades, replicó Isabel, dando un paso hacia ella, son más crueles que las mentiras. El viento sopló fuerte, levantando hojas y flores secas. Las dos mujeres se miraron en silencio, como si el tiempo se detuviera. Pilar sintió que estaba a punto de escuchar algo que podría cambiarlo todo. Isabel suspiró, y sus labios temblaron apenas. Miguel no murió en un accidente. Murió, por mí.